economista, analista, columnista de importantes medios de comunicación, a quien le damos la bienvenida, Vero, para arrancar este diálogo. Ya hablábamos del tema del veto total, ¿no?, que el presidente de la República le ha dado, pues, a la ley de la seguridad social. Economista Ortiz, un buen día. ¿Cómo están? Buenos días, saludos cordiales a ustedes y la audiencia. ¿Cómo está, economista? Bueno, en su entendimiento y obviamente pues en la parte académica, ¿qué representa este veto del presidente al proyecto de ley de reformas del BIES, que ya lo hemos anotado pues en algunos artículos definitivamente pues y también se ha generado la reacción por parte de la Asamblea Nacional, para que las personas lo entendamos bien y específicamente? ¿Qué representa? Cuando el presidente veta totalmente esa ley, la reacción en la Asamblea ha sido que el gobierno quiere seguir metiéndole mano a los fondos de la seguridad social. Es decir, que seguramente ese proyecto de ley trataba de cortar la posibilidad de que el Estado le pueda colocar papeles a la seguridad social que sigue incrementando el nivel de deuda del Estado con la seguridad social, pero eso de ahí suena bien, suena interesante, pues, pero eso es alejado de la práctica que el gobierno seguramente quisiera continuar manteniendo la posibilidad de ir colocando recursos en forma de bonos a la seguridad social, que hoy día está en abultada cantidad, pero una cosa es que esté abultada cantidad y decir vaya bajándolo, a decir completamente no puedes colocarle más a la seguridad social. Sí. Y bueno, y hablando en el contexto de estas reformas que son muy importantes y que sí la gente debe aprender a ver qué es lo que pasa obviamente con sus recursos. Ya hay ese veto total, ya se dice que definitivamente de acuerdo a la mecánica pues no se podrá volver a analizar hasta el próximo año. Pero en medio de toda esta situación, y le pregunto así honestamente, ya como afiliada, ¿cuál es la vía definitivamente para tener una buena administración, una fluidez en estos recursos que obviamente ponemos todos los afiliados y los empleadores mes a mes? ¿Cómo realmente volvemos eficaz y óptimo todo lo que tiene que ver con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Yo decía hace un minuto, no hemos aprendido nada. Chile, por ejemplo, tiene una solvencia y un soporte de lo que tiene que ver con su caja, ¿no? Y esto incluso es una carta de crédito, digámoslo así, para que la gente lo entienda, a su economía, es un respaldazo, pero es un respaldarazo, pero nosotros definitivamente no hemos podido hacer absolutamente nada. Todos tenemos mediocremente servicio de salud, tenemos mediocremente prestaciones, entonces no hemos podido potenciar bien ese sistema de la caja. ¿Cómo enfocamos? ¿Hacia dónde vamos con lo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Sí, acá debe ser de los pocos países que hacen la doble función. Uno, la salud, y otro, la seguridad social, digamos, la jubilación. Y entonces acá estamos manejando mal las dos. Y la dificultad está en el largo plazo, ¿no? Hoy día hay gente que está jubilada, hay gente que está recibiendo sus valores de jubilación, pero en el largo plazo es difícil sostenerlo. ¿Por qué? Porque está ocurriendo un problema en Ecuador y en muchos países del mundo, en donde la población crece más lentamente, en donde los afiliados crecen más lentamente y donde los jubilados cada vez son más personas, y entonces no hay el equilibrio entre afiliado que aporta y jubilado que cobra su jubilación. Y acá en el tema de salud, no solamente pueden tomar el servicio de salud de la Seguridad Social los que son afiliados, sino inclusive hay gente que no es afiliada. Entonces ahí se le está creando un problema grande a la Seguridad Social que hoy día no lo vemos, no lo percibimos, pero está ocurriendo que están desfinanciando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a la larga vamos a tener dificultades y el gobierno tendrá que enfrentar que no es fácil, para ver cómo amplías la edad de jubilación, cómo aumentas el tema el de los aportes, y eso trae consecuencias políticas muy, muy grandes que el gobierno actual no lo quiere enfrentar, al menos en esta etapa, porque eso electoralmente le pegaría muy fuerte, pero de eso tendrá que
trabajarlo el siguiente gobierno y los próximos gobiernos. Claro que sí. Es que tiene muy poco tiempo realmente, pero habría sido bueno definitivamente tener una respuesta en ese tema, ¿no? Usted dice, sí, habrá que buscar otras alternativas, pero parece que el enfoque como que está siempre un poco distante de lo que el afiliado espera, porque siempre las alternativas son, se amplía la edad de aportación, o sea, un poco más y usted sale con bastón y que a veces eso no se cumple porque muchas personas ya pasados los 50 años no tienen trabajo y es una realidad, entonces su jubilación queda ahí, en stand-by, estancado, y si no reunió los 350 y pico de imposiciones, pues ni espere jubilarse, ni así tenga los 65, los 70 o los 75. Entonces, eso de ahí, ¿cómo lo corregimos? O sea, el que es afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mejor dicho, sabe de lo que yo le estoy hablando. Sí, y hay cosas que se pueden cambiar sin ley. Por ejemplo, de los aportes, ¿no? ¿Cómo construye el valor de la jubilación? Tomando los sueldos de los últimos 5 años. Así es. Uno debería decir, ¿sabes qué? Amplíalo un poco más. Amplíalo los mejores sueldos de los últimos 10 años, de los últimos 15 años, y hacerlo gradualmente, ¿no? No de golpe. Así Igual es. que cuando dice ampliar la jubilación, no es que si yo tengo 64 y voy a jubilar otro año, y ahora me dicen, no, ahora en los 70. Y es que irlo ampliando gradualmente. Y entonces hay cosas que corresponde hacer, y hay que entender por qué corresponde hacerlo. De alguna manera, el presidente del Consejo del IES, Eduardo Peña, lo ha venido conversando al principio, después ya no siguió indicando cuándo iba a hacer las reformas. Y no es un tema nuestro, o sea, solamente esto pasó en Nicaragua hace 7, 8 años y le salieron a las calles, casi incendian el país. Ocurrió en Francia y la misma cuestión. Entonces, es una situación compleja que está viviendo, para nosotros se nos hace más difícil. Y entonces lo que pareciera que están diciendo es, bueno, dejémoslo así, que en algún momento el país puede entrar en descalabro, y entonces en el descalabro vamos a licuar todo el pasado y empezamos de cero. Pero yo creo que hay que evitar la solución por el lado del descalabro y hay que tratar de ver cómo tomas acciones y cómo corriges gradualmente algo de lo que está causando el problema, y que también tiene que ver, y desde el afiliado, pues también tiene que ver con corrige procesos de corrupción que están ahí enquistados en las compras de la seguridad social, en las compras de los insumos médicos. Hay también algunas dificultades que no solucionan el problema a largo plazo, pero al menos le pasas el mensaje correcto que estás haciendo una actividad de control adecuado. Alberto Quintana continúa. Claro, exministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto verlo siempre. A ver, el marco constitucional le da al presidente, ¿no?, esta facultad de colegislador. Él puede, pues no, esta o cualquier otra ley, vetarla total o parcialmente. La pregunta directa, ¿está bien que lo haya vetado totalmente? Yo creo que sí, porque difícilmente el gobierno va a cortarse un brazo de financiamiento. Si la dificultad más grande que tiene el gobierno es el financiamiento, no puede cortarse el acceso al financiamiento que le da la Seguridad Social. Lo que podría hacer es limitarle, lo que podría decir es que no puede darle a la Seguridad Social más allá de tal valor. Yo creo que el gobierno a veces exagera con la Seguridad Social en colocarle no solamente la renovación de los vencimientos de bonos que tiene, sino que ya también quiere pagarle hasta la última obligación con bonos, y eso es inadecuado. Pero el gobierno no puede decir, está bien, acepto, no, nunca más colocarle un papel a la Seguridad Social. Eso es inadecuado. Entonces, aquí vamos a tener pues mandatarios que llegan con una línea de pensamiento. Antes de sentarse en Carondelet, piensan que es necesario justamente dar un giro de timón, pero llegan a Carondelet y ante esta necesidad de recursos hay que mantener el statu quo, economista. Así es. Mira que políticamente solamente de los casos recientes, solamente Milei en Argentina puede hacer lo que dijo en la campaña. Voy a romper todo, voy a cortar todo, voy a votar a todo el mundo. Digamos. Ese fue el ofrecimiento de Milei y de alguna forma lo están planteando. Acá para llegar tienes que decir no voy a subir impuestos, no voy a subir gasolinas, no voy a hacer nada que vaya a afectar a la población. Pero cuando llegas te dices, sabes que la verdad que ha estado complicado y nos toca hacer lo mismo que ha hecho en los gobiernos anteriores, de otra manera, pero básicamente lo mismo.
Eso Ahora, de ahí mm, hay que cambiarlo también. pero por supuesto, pues si en verdad queremos cambiar las cosas. Ahora, el proyecto pues proponía, ¿no? Que el BIES transparente sus inversiones, que el banco del IES transparente sus inversiones a través de la publicación permanente de todo el detalle de cada una de sus inversiones y de ser posible, pues se ubique también, se dé a conocer la tasa de rendimiento, plazo, monto, nivel de rendimiento, análisis de riesgo y beneficiarios de la información, ¿no? Que todo esto se publique para que quienes estamos afiliados justamente podamos conocer de qué manera se están manejando los recursos y al parecer pues desde el Ejecutivo se observa este tema, ¿no? Aduciendo que la publicación de la información de todas y cada una de las inversiones se contrapone al principio de reserva y sigilo sobre los activos de las instituciones financieras, tanto públicas como privadas. Pero esto no es algo que justamente se enmarca en otro aspecto al ser recursos de todos los afiliados, pregunto. A ver, el BIES tiene que dar la misma información que da cualquier banco o cooperativa nacional. Está el detalle ampliado del balance que aparece, ahí aparece también en qué instrumentos está invirtiendo, si son bonos internos, si son préstamos criptografarios. Eso aparece detallado tal cual en la misma separación o desagregación de información que tiene cualquier banco privado. Y yo le estoy diciendo al banco privado, oye, quiero saber a qué tasa de interés le diste al señor Alberto Quintana y a qué plazo y con qué condiciones. No, ahí está dentro de la operación, ¿verdad? En cambio, al BIES le está exigiendo que lo publique mucho más amplio, lo que sí puede, y eso quizás es inadecuado. Pero claro, uno puede ir al BIES a decirle a la gerente, oiga, deme el detalle, ¿no? Cómo está la información, pero no abrirla ampliamente. Hay dificultades en ese campo que el gobierno lo considera, pero me imagino que de fondo deben haber otros elementos que el gobierno haya vetado la ley por ese y otros elementos más. Ahora, dentro de lo que le queda, ¿no? Políticamente en el manejo al Consejo Directivo, ¿qué se podría, cuál es el marco de operación que tiene las autoridades sin depender de este marco legal, sin depender de esta ley? ¿Qué se puede hacer como gestión, como para ir cambiando algo esta situación que se vuelve tan compleja? Sí, le corresponde al Seguro Social es ver de qué manera ya llegas a entendimiento con el gobierno, cuánto mismo es la deuda que tiene el Seguro Social con el gobierno, cuándo me vas a pagar esa deuda, debería decir el Seguro Social al gobierno, y también que nos vayan contando cuál es el tamaño del hueco que tiene el Seguro Social en lo que se llama el déficit actuarial, para saber entonces cómo está de bien manejado o mal manejado la institución y esa información ponerla de forma histórica, ¿no? Hace 5 años el déficit actuarial era de tal tamaño, hace 4 de tal tamaño y hoy día es de tal tamaño. Es decir, para ir visualizando si la situación de salud de la seguridad social se va mejorando o deteriorando y en qué parte puede ya ir corrigiendo algunas cosas en la cantidad de recursos que el Seguro Social necesita y no necesariamente solamente en bonos del Estado de deuda interna que le dan un bono a la Seguridad Social a una tasa de interés quizás del 5% que está completamente alejada de la situación de mercado que seguramente está un poco más allá del 10%. O sea que no hay esperanza de conocer absolutamente nada, porque a los gobiernos lo que les interesa únicamente es colocar sus papeles, ¿no? Y obtener los recursos económicos, pero ya vemos que a ningún gobierno le interesa aquello. O sea, transparentar estos números, que es lo que le debe el Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Vemos que históricamente a nadie le ha interesado aquello y seguiremos. Mira que mi recuerdo en mi época de ministro, 2007-2008, y mi época de tesorero de la Nación en el año 2005, en esa ocasión, en esos años, hace casi 20 años, el Seguro Social tenía cierta independencia, ¿verdad?
tú no podías llegar y decir, ¿sabes qué? Te obligo a que tomes estos bonos del Estado a esta tasa de interés. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. En el pasado entrabas a negociar. Mira, a qué tasa de interés puedes comprar, a qué tasa de interés te interesa, cuál es la política que tienes, vas a comprar 500 millones, 1.000 millones. No, ahora el tema es distinto. Ahora te dicen, sabes que casi que te obligo y no tienes opción a pataleo y te enchufo estos bonos a esta tasa y a este plazo. Eso debe cambiar. El Seguro Social debe tener su suficiente poder para decir, ¿sabes qué? No quiero esos papeles, a mí me pagas los bonos que me tienes que pagar o me das mejores condiciones. Caramba, bastante desalentador el panorama entonces en lo que tiene que ver con el manejo de la seguridad social en el Ecuador. Exministro, muchas gracias por atendernos. A ustedes, saludos cordiales. Igualmente. Saludos, es Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas de nuestro país. Son las 7:19.